Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben en este podcast queremos romper con los tabús de las cirugías plásticas en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Siempre buscando un equilibrio y queriendo que la belleza y la salud sean de forma holística, es decir, que nos sintamos bien desde dentro para poderlo proyectar. Hoy viene con nosotros Audrey Sonsic de corrígeme, ahorita lo vuelves a decir tú bien, desde Costa Rica. Ella es la directora de investigación de la empresa Motiva, que, bueno, pues ella está radicando, tiene su sede en Costa Rica. ¿Cómo se dice correctamente tu apellido? Porque te pasa como a mí que nadie lo dice bien. No te preocupes, Audrey Sonsich. Sonsic, ok. Ujú. Hoy vamos a hablar, que quiero desmitificar un poquito todo lo que hay de implantes. No estamos queriendo convencer al auditorio de ponerse implantes, pero sí queremos que tengan la información completa. Te invité a ti, te escogí a Motiva como una marca que acaba de obtener en fechas recientes, o hace unos meses, la aprobación por FDA, ya que hay como mucha polémica en torno a dos temas fundamentales, que son el síndrome de Asia y el linfoma de células gigantes asociado a implantes. Vamos a desmenuzar cada uno, pero me parece muy importante que si la FDA como órgano regulador les da la licencia, pues quiere decir que algo están haciendo bien justamente en tu área de investigación. ¿Cómo fue que finalmente la obtuvieron? Bueno, fue un proceso largo. Como te podrás imaginar, ya había varios años que la FDA no aprobaba ningún implante. Desde que empezamos las etapas iniciales del proceso, hicimos el submission para empezar el permiso. Fueron más de 5 años en eso, porque tenemos que hacer el estudio clínico, teníamos que validar bastante la información que nos estaban pidiendo y de camino nos hacían preguntas, ¿verdad? Nos cuestionaban, porque Motiva no es una marca común como los implantes de seno tradicionales, sino que tenemos diferentes innovaciones que hemos desarrollado justamente basadas en los aprendizajes de todas las generaciones de implantes anteriores. Entonces, como veníamos con tecnologías distintas, con una superficie diferente, por ejemplo, con una capa barrera que tiene un color que se puede ver. Entonces, habían preguntas, ¿verdad?, que nos hacía la FDA porque no entendían qué era eso, no eran los típicos implantes transparentes que se ven, ¿verdad? Entonces, por eso fue que tomó bastante más tiempo, pero y por supuesto, cualquier duda que tenían, les dimos más información, pudimos entregar todos los documentos, pruebas científicas para poder confirmar que lo que llevamos es sano, ¿verdad? Que no va a afectar la salud de las mujeres. Entonces, por eso tomó tanto tiempo y al fin, en septiembre del 2024, ya obtuvimos la aprobación de la FDA y ya estamos abiertamente ¿10 comercializando. años les costó esto? La empresa como tal, tenemos 15 años 15 de años. comercializar los implantes a nivel mundial. El proceso en la FDA tardó, podría decirte, entre 5 y 6 años, Ok. porque actualmente tenemos ya 5 años de la información del estudio clínico que empezamos y eso va a continuar. Tenemos que seguir reportando año a año qué pasa con esas pacientes que estamos dándole seguimiento. Para nuestro público, como hacerles un resumen de las diferencias de las cuales hablas, que son mejoras de esta nueva generación de implantes, si las pudiéramos enumerar, aunque después hablemos cada una de ellas, pero Ujú. así como me decías, la cubierta, el chip. Creo que la principal es la superficie que tenemos, la topografía, y eso para nosotros fue crucial al inicio, fue la primera innovación en la que nos Otra, basamos. La capa barrera, ¿verdad? Que es visual, que podemos verla, por eso el color. Tenemos un microtransponder, porque eso nos permite darle trazabilidad. Y por supuesto, los supersilicones que utilizamos dentro. ok. Esto quería yo así como que se los dijera en listados, porque los podemos ir desglosando cada uno. La superficie de un implante ha sido motivo de muchos cambios, porque esto también ha venido como de manera cíclica. Les platico que mi padre es cirujano plástico, entonces conozco los implantes prácticamente desde la primera generación, porque había, yo siempre veía o en su oficina o en la casa, de aquellos primeros implantes que tenían un parche de cierta colocación en la parte posterior. Los hubo lisos, los hubo texturizados, los ha habido de todos, y conforme han ido pasando las generaciones de implantes y han evolucionado los pacientes, se han ido haciendo recomendaciones distintas. Hoy, la recomendación de la FDA desde el 2019, si no me equivoco, es
quitemos la textura a los implantes. Esto quiere decir que la cubierta donde viene la bolsita de gel de silicona, en este caso, ya no es como era antes, rugosa, ni como si tuviera terminado, como si estuviera empanizado. Esa es la sensación de la textura. Se recomendaron de esa manera por X ventajas que les veían, pero resultó después que la recomendación es que quiten todos los texturizados y vayan ahora de nuevo a una superficie más lisa. Y eso es a lo que te refieres con la cubierta. ¿Cómo es la cubierta de Motiva que tanto éxito ha tenido? Claro, la cubierta de Motiva se caracteriza por tener cierta topografía, no es completamente lisa y no tiene rugosidad alta, esta alta textura que mencionabas antes, tenemos 4 micras. Entonces es ligeramente texturizada, es como tocar nuestra piel. Cuando pensamos en el tejido, pensamos en la naturaleza, nada es completamente liso, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos asemejar, esa texturización que tenemos naturalmente dentro de nuestro cuerpo. Llegamos a eso porque estábamos pensando en cómo lograr una mejor biocompatibilidad, qué hacer con que una superficie sea identificada por las células de nuestro cuerpo como biocompatible. Se hicieron bastantes estudios, varias validaciones y se identificó que la de 4 micras es la que permite una mejor relación con las células. Pensando originalmente en los estudios de ustedes, en la contractura capsular, Ujú, en esta parte, el cuerpo le hace una envoltura a cualquier cuerpo extraño que nos pongamos, y entonces es como una bolsita de estas con las que guardamos cosas en el refrigerador y tienen su propio cierre, ¿no? Y cuando hablamos de contractura capsular, es que se puede engrosar la cápsula de tal manera que llega a sentirse como si en vez de un implante aguadito, se llega a sentir hasta como si fuera una bolsa, una bolita de papel aluminio totalmente duro, y la paciente puede presentar dolor y deformidad. Entonces, pensando en eso, ustedes crean esta nueva textura. correcto. Pero, pues, además, ahora sí que la sacan del parque, como dicen, porque es un gran éxito, porque surge la enfermedad llamada linfoma de células gigantes asociada a implantes, que es una enfermedad en la cápsula que crecen estas células malignas mucho por la fricción y la inflamación crónica que daban los implantes de textura más rugosa. Entonces, digamos que matan dos pájaros de un tiro porque Motiva disminuye la contractura capsular, sí, qué padre, pero además es lo recomendado para evitar esa enfermedad nueva que no la tenía en el radar del mundo médico. Todavía hay mucho que investigar, ¿verdad? Sobre este tipo de linfoma. Hay bastantes factores que se atribuyen a lo que el origen, ¿verdad? Mencionaste la fricción, ese es uno de ellos. Hay dudas sobre si algún tipo de bacteria, inclusive. Se cuestiona a veces métodos de la cirugía, entonces aún no hay claridad exactamente si es solo la textura o si hay algo más. Claramente nuestra superficie sí ha sido una ventaja en ese sentido. No se han confirmado en 15 años casos, ¿verdad? De implantes, de mujeres con implantes Motiva que hayan tenido este tipo de linfoma. Entonces, por ese lado sí podemos ver una gran ventaja. Sí, hay dudas, pero está el statement del FDA. Hoy Correcto, el recall dice quiten los implantes texturizados, entonces ahí correcto. no hay duda. Esta parte como del chip que me decías de trazabilidad, tienen un componente que lo pueden escanear como si fuera que pasan por el súper y te dice qué implante Sí. es, la presión que tiene, la temperatura, cómo Sí, funciona. sí. Ahí tal vez, discúlpame que te corrija, no es un chip, porque eso tal vez genera un poco de Mm. ruido al respecto y genera tal vez un poco de miedo en las pacientes. No es un chip, es un microtransponder. La diferencia es que es de lectura pasiva. Entonces, no es que tengas una batería, nadie te está siguiendo, nadie en el satélite, GPS, tu esposo, nadie te está siguiendo. Es simplemente, como decías tú, de manera externa, solo el médico tiene un lector. Entonces, si hay dudas de cuál implante tienes o se te olvidó y quieres cambiarte, lo quieres saber, te escanean de manera externa y solo por la interacción entre ese lector y el microtransponder sí se genera un número de serie que es el que donde puedes revisar en la página de Motiva si estás registrada claramente, no es información abierta a cualquier persona, puedes registrarte y ahí ver toda la información, qué implante es, cuándo se hizo, incluso quién de manufactura te lo hizo, hay trazabilidad de toda la información. Y ahí puedo saber si está roto o no está roto. Todavía no.
En esta primera versión que tenemos del microtransponder, lo que al escanear es, recibimos este número de serie. Estamos trabajando ya en la plataforma de biosensores, porque ya que tenemos ese microtransponder, hay capacidades de biosensores. Podemos escanear y conocer la temperatura de la paciente, temperatura dentro del cuerpo. Estamos trabajando en un lector de presión que eventualmente podríamos ver si hay una ruptura del implante. Podemos escanear y saber el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria. Hay muchas cosas que podemos ir avanzando a futuro en este tipo de biosensores. Es muy bueno y ojalá que en breve logren tener Sí, tanto la presión como la temperatura, nos ayudaría muchísimo, claro ¿no? que sí. Luego, el gel que usan ustedes, ¿cuál es el diferenciador de tu gel? Le llamamos supersiliconas. Lo trabajamos junto con el proveedor. Es algo bastante único que hicimos. No es simplemente traer y poner la orden de compra del suplidor de silicones igual que cualquier otra empresa, sino que sí lo desarrollamos en conjunto para poder tener propiedades mecánicas superiores. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos tecnología tanto en la parte externa del implante, ¿verdad? En la shell que llamamos, como en la parte interna, que minimiza la difusión de cualquier componente pequeño de silicón hacia el cuerpo. Entonces, eso lo pudimos hacer por medio de este desarrollo, esta customización del silicón que hicimos con el proveedor. Y de esa forma, si tenemos propiedades mecánicas superiores, podemos elongar más el implante, por ejemplo, sin que se rompe, sin que se fracture, sin que se dé rupturas del gel o de la shell. Significa que ustedes como cirujanos pueden hacer cirugías con incisiones más pequeñas para la mejor recuperación de la paciente, ¿verdad? Sin tener que comprometer la integridad del implante como tal. Y estos supersilicones, al estar en la shell, también minimizan la incidencia de rupturas de la shell también podría generar que esté en contacto directo el silicón con el tejido. Nuestra tasa de rupturas es menos del 1% y eso también se lo debemos a los silicones que usamos. Ya ves que está esta parte que fue como, yo creo que un poco de mercadotecnia de muchos de los fabricantes, donde te decían: "No, esta nueva generación de implantes, es para toda la vida, ya no te los tienes que cambiar". Antes, eh, entonces, yo creo que ha sido, por un lado, el éxito mercadológico que en su momento plantearon de esto hace 15 años, más o menos, o 20 años. Yo lo que he visto también es que las pacientes piensan que entonces ya no tienen que venirse a revisar, y juega un poco en contra, porque todos sabemos, si tú los momentos hormonales en la vida de la mujer pasan por muchas etapas, ¿no? No es lo mismo la paciente soltera, sin hijos, de 22 años, que se pone unos implantes, que va a tener después 3 lactancias, 3 embarazos, o la que se los pone en una etapa ya, habiendo terminado con su familia, con la etapa reproductiva, y que va a pasar por la menopausia, y que va a darle suplementos de calcio, suplementos hormonales, etcétera. Entonces, yo sí siempre las invito a que estén viniendo regularmente a revisarse los implantes con el doctor que se los colocó. Pero concretamente, en cuanto a los supersilicones que utilizan ustedes y el bajo índice de ruptura, la recomendación como fabricante, independientemente de que cada caso, entendiendo que somos seres humanos y cada caso es diferente, tú dirías que tu implante, ¿a partir de cuándo puedes tener más presencia de ruptura? Mira, es una pregunta excelente. Creo que la recomendación sigue siendo la misma a nivel de esta industria. Siempre se dice 10 años. No significa que el implante vaya a ponerse malo, a expirar, por así decirlo, que el silicón vaya a Ujú. expirar después de 10 años. Pero como dices tú, es importante estarse haciendo revisiones con los médicos, ya a criterio médico, si la paciente se siente bien, se siente satisfecha, podría extenderse un poco más ese tiempo que se mantenga con los implantes, pero ya queda a criterio del médico y de la paciente. De nuestra parte, estamos haciendo bastantes estudios de explantes porque hay muchas dudas. ¿Qué pasa con propiedades mecánicas después de 5, 10, 15 años? Entonces, es una pregunta que todos tenemos. No hay un estudio, ya sea Motiva o cualquier otra marca, que lo diga. Entonces, no podemos decir todavía, ok, tenés que cambiártelos cada 6 o tenés que cambiártelos cada 11. Todavía no Ni existe, tampoco pero lo son para estamos toda la trabajando. vida, están en No, ese en no, esa no, no, parte, ¿no? para toda la vida no. Es importante darle seguimiento y estamos esperando, ¿verdad? ¿Qué sale? Podemos concluir con este estudio? Ya llevamos recolectando más de 120 explantes a nivel mundial de hecho, diferentes tipos de marcas. Implantes que se retiraron después de los 5 años, que se retiraron a 1 año y que se retiraron después de 15 años. Entonces, estamos viendo qué pasa mecánicamente con las prótesis para poder entender eso que me estás preguntando, porque de momento podemos asumir, pero no hay datos científicos concretos para poder hacer una recomendación fiable.
¿Qué otra característica de los implantes como diferenciador de Motiva ahora que obtuvieron, la FDA y todo? Me mencionaste, creo que me falta alguna. Ya hablamos Eh, de la capa barrera, la capa barrera, la superficie, bueno, el microtransponder, el el microtransponder. gel, y bueno, diría que la tecnología True Monoblock, que es lo que integra completamente como en una unidad tanto el silicón de adentro como el silicón de la shell. Okey. Entonces, habiendo cubierto esa parte de las certificaciones que obtuvieron y el aval de la FDA, que es tan importante en esta industria, ¿cómo ven ustedes, tú desde la parte de investigación de la fábrica? Cada vez tenemos más pacientes y hay chats, grupales donde están 15,000 mujeres, 20,000 mujeres, incluso algunas que recaudan fondos, como dicen, ¿no? Unidos contra el síndrome de Asia. El síndrome de Asia, para que quien no lo ha escuchado, dicen que es una serie de sintomatología como autoinmune que lo asocian a los implantes. Lleva muchísimo tiempo estudiándose, en los 90 incluso sacaron del mercado los implantes de gel de silicón y se recomendó durante algunos años el uso de solución salina. Después de estudios multicéntricos y en muchas partes del mundo, por más de 1,000,000 de implantes colocados, llegaron a la conclusión que no había manera de asociarlo o de relacionarlo. Y entonces nos decían la sociedad americana, la sociedad internacional, la propia FDA, a los cirujanos plásticos, no, seguramente la paciente confluyen varios factores como que a lo mejor está perimenopáusica, está un poco deprimida, los hijos ya se fueron a estudiar fuera, el marido no le hace tanto caso, es algo de depresión, es fibromialgia. Y entonces nos decían prácticamente no hay que hacerle caso o que tome algo mejor hasta un antidepresivo, que vaya al psicólogo. Recientemente, en el 2021, empiezan a decir la sociedad americana y la sociedad internacional, el 70% de los pacientes con síntomas reumatológicos de depresión, de falta de sueño, etcétera, se ven beneficiados al quitarse los implantes. Ustedes en sus investigaciones, ¿qué han concluido? De momento seguimos investigando. Como decías al inicio, todavía no hay claridad científica de qué está asociado o qué podría contribuir, ¿verdad?, a los síntomas del síndrome de Asia. Em, bueno, estamos en contacto con diferentes cirujanos a nivel mundial que de una forma u otra sí lo están investigando. Estamos atentos a lo que pasa en este tema. Nos gustaría saber de qué forma podemos colaborar. No hemos encontrado todavía algo que esté directamente relacionado al implante, como decías, y por más que leemos, ¿verdad? También ha habido casos, por ejemplo, de implantes de cadera, diferentes tipos de implantes, incluso vacunas, mujeres que han tenido ese tipo de reacción. Entonces, todavía no hemos podido concluir. ¿Es necesaria más investigación? Sí, claro. Y nos gustaría también investigar en esa parte. Claro que sí. Estamos anuentes a cualquier colaboración en esa parte. No hay una prueba de laboratorio que me diga positivo a síndrome de Asia. Ese es un Exacto. problema, porque entonces no hay unos marcadores de laboratorio que me orienten a decir, esta paciente sí lo tiene o no lo tiene. Por eso ya la recomendación es así de ambigua. Si tiene síntomas y tiene implantes, pues puede ser un 70% de posibilidades de que mejore. Mm. Pero además, ahora con esta moda de inyectarse en la cara, que sé que no es tu área de investigación, pero todos los rellenos que están poniendo en grandes volúmenes, tanto en la cara como en los glúteos y en otras regiones, resulta que también están empezando a haber casos de la misma sintomatología de las pacientes que los refieren con los implantes. Te lo pregunto porque, pues, vemos celebridades que dicen: "Yo me los quité porque estaba terrible", y entonces están uniéndose a estas asociaciones del síndrome de Asia. Como, fabricantes, no sé si, digo, entiendo lo que me dices, están atentos y tal, pero, ¿tienen algún buzón? Si yo tengo, los síntomas, soy paciente, ¿se acercan a las pacientes? ¿Les dan alguna orientación especial, algún apoyo en este sentido? ¿Qué hacen? Somos conscientes de lo que se ve en social media, ¿verdad? En Facebook, que hay grupos, en Instagram que hablan. em, Sabemos que eso está pasando. Nosotros directamente no tenemos contacto con las pacientes. Normalmente eso se lo dejamos a los médicos, ¿verdad? Con los Ujú. médicos sí,
tratamos en congresos, incluso los invitamos a nuestra planta en Costa Rica para que entiendan el proceso de manufactura y demás. Entonces, ahí es donde aprovechamos para que nos transmitan esas inquietudes de las pacientes. Entonces, me parece que el mejor canal de comunicación que podríamos tener incluso nosotros para entender qué pasa con las pacientes es que acudan a sus médicos y ellos directamente nos lo hacen llegar. Sí tenemos ciertas líneas de comunicación que se podrían utilizar, que tenemos en nuestra página web, por ejemplo, en nuestras redes sociales, pero normalmente siempre recomendamos que contacten a sus médicos primero y ellos nos hacen llegar siempre las inquietudes. Sí, la importancia de esta aval de la FDA que ustedes obtienen es que se da justo en medio de esta polémica, ¿no? Sí, que por un lado te hace pensar y dices, ¿cómo si tuvieran evidencia sólida de que el síndrome de Asper está realmente determinado por los implantes, pues no estarían otorgando otra licencia más? Y además es una empresa que no es necesariamente una empresa americana que digas, ahí tiene interés con la FDA. Entonces, por eso me interesaba mucho hablar contigo como investigadora en esta área y saber si estos avances que ustedes plantean del monobloc, del supergel, etcétera, pues minimizan desde su perspectiva científica la posibilidad de estos síndromes que el cuerpo reaccione a tener el cuerpo, el material extraño en el cuerpo, ¿no? Es una excelente pregunta, doctor, y me encantaría poder decirte que sí, pero como científica que soy, también no tenemos los datos exactos para poder hacer esa afirmación. Estamos trabajando en eso y de momento lo que yo le diría a las pacientes es que se informen, ¿verdad? Y yo siento que tal vez este tema en la parte de social media que se está viendo ahora, esos grupos, es como un miedo que se asocia también a la falta de información y a la desinformación. Lastimosamente, la industria de implantes mamarios ha tenido escándalos bastante graves en el pasado y no ha habido información o datos científicos que respalden o que den seguridad a las pacientes. Entonces, mi recomendación es, estén atentas a los avances, ¿verdad? A los avances tecnológicos, a la información que hay, busquen las publicaciones científicas, busquen datos que lo comprueben y no simplemente dejarse llevar por una tendencia tal vez en social media o el pánico generalizado, ¿verdad? Es importante entender que estas mujeres sí están sintiendo algo y es válido lo que están sintiendo, pero falta información científica para asociarlo a algún factor y apenas podamos identificar eso, podremos hacer algo al respecto. Entonces, estamos trabajando en eso activamente para poder llegar a ese punto. Sí, sí, porque ahora es meramente, digamos, especulativa la parte de si hay alguien, algún grupo de población que tenga una predisposición a así desarrollarlo y otros que no. Mm. Pero bueno, como dices, está en el curso de investigación. Por lo pronto, siempre yo sí les hago la recomendación, buscar qué tipo de implantes tienen. Primero, si se van a poner, tienen que saber qué producto les van a colocar, cómo va a estar colocado, etcétera. Y yo siempre les doy a mis pacientes las etiquetas, que es como que la constancia de qué producto es el que traen, porque pasan los meses, pasan los años y se olvidan, no saben qué tamaño, qué forma, qué marca, etcétera. Y entonces, cuando les preguntas 10 o 15 años después qué es el producto que tienen colocado, no lo saben. Entonces, eso creo que es una guía muy buena desde el punto de vista general y en segundo lugar, ahorita los implantes, quienes tenían estos implantes de estas 5 marcas, que lo pondré ahí en los posts, que estaban muy texturizados y que está la recomendación de cambiarlos por implantes como los Motiva, que son mucho más lisos, también vale la pena hacerlo. Esto se pusieron muchísimos entre el 2006 y el 2012, más o menos, y se colocaron en todo el mundo. Entonces, creo que vale la pena saber qué implantes tenemos y escríbanos para que nosotros les demos toda esta orientación. Me parece nuevamente muy trascendente tu labor, tu participación como parte del equipo de investigación de Motiva. Felicidades por esta obtención de la FDA, el aval de la Muchas FDA. gracias. ¿Y qué tienen en el horizonte? ¿Algún nuevo producto, algo de lanzamientos? Claro que sí, tenemos muchas cosas bajo la manga, esperando Eso, sacar al mercado. Motiva es, bueno, Establishment Labs ¿verdad? Como holding, cabeza, ajá, ¿verdad? De la marca Motiva. Somos una empresa enfocada en la salud de la mujer, eso es lo principal.
Entonces, como producto, como consecuencia de eso, es que desarrollamos los implantes que estamos vendiendo. Entonces, primero hay que pensar, bueno, los implantes al día de hoy son de silicón, pero ¿quién te asegura que tengan que ser siempre de silicón? Hay nuevos materiales que están avanzando día a día que podrían ser una muy buena opción a futuro. Entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, es una de las áreas en las que estamos desarrollándonos, siempre pensando en la preservación de tejido. Entonces, prótesis que se adapten mejor a la anatomía del seno, donde ya casi que pacientes no se les olvida que tienen un implante. Entonces, pensando en la geometría, pensando en la interacción con el seno, y que se preserven los ligamentos, no entrar a cortar los tejidos internos, sino que se mantenga lo más posible. Son las principales áreas en las que estamos trabajando y por supuesto en lo que te mencionaba, la parte de biosensores, ya que tenemos el microtransponder, ¿verdad? ¿Por qué no seguir avanzando más y convertirlo en una herramienta para incluso a futuro poder identificar alguna malignidad antes de que se sintomatice, ¿verdad? Que ustedes como médicos puedan estar monitoreando de manera continua y de manera activa los diferentes signos vitales de la paciente. Incluso, por ejemplo, si podemos controlar temperatura, si podemos medirla, que se relacione con la parte reproductiva de la mujer también. Entonces, son áreas muy interesantes en las que estamos trabajando y esperamos ya pronto ponerlas a disposición de ustedes y de las pacientes a nivel mundial. Muy bien, Audrey, pues yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí con nosotros. Si nos puedes dejar alguna red social, algún correo, tal vez no personal, pero sí institucional, donde las pacientes que tengan dudas, que quieran tener más información acerca de implantes. Sí, bueno, bienvenidas a revisar la página web de Establishment Labs, es establishmentlabs.com. Ahí pueden tener acceso a las diferentes tecnologías de implantes Motiva. Y por supuesto, tenemos social media de los diferentes países. Acá en México tenemos Motiva México. Pueden revisar, ahí hay información sobre qué productos están aprobados en cada país, por supuesto en México, para que vayan revisándolo. Y créanme que activamente estamos trabajando para poder traer todas las innovaciones a México pronto también. Muchas gracias por tu honestidad en la plática. Yo los invito a que sigan nuestro podcast Manita de Gato en todas las redes sociales del Heraldo Media Group. El video lo pueden ver en YouTube también, el Heraldo Podcast. Y los espero próximamente en el siguiente episodio.